Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta sesión número 15 del Diplomado Máster en Impuestos en el campo de la formación del derecho corporativo, en el que hoy hablaremos en la secuencia de estos módulos que he tenido a bien impartir sobre un tema de los aspectos o tópicos o los puntos finos selectos del derecho corporativo. Realmente hablar de derecho corporativo, de derecho empresarial, pudiera representar un universo bastante amplio, pero en la realidad cuando estamos nosotros en el ejercicio profesional, cuando estamos detrás de una compañía, como consultores, como asesores, como empleados, trabajadores, como profesionales ayudando a resolver o a prevenir conflictos, pues nos damos cuenta de cuáles son esos puntos prácticos que a veces solemos creer que conocemos, solemos creer que dominamos y a veces pensamos que lo sabemos de cierto cuando la verdad es que quizás no hemos explorado muchísimo esos campos. Hace algunos días platicaba con una persona y le decía, oye, ¿te imaginas que en declaraciones de Bill Gates, él decía que en el mundo su programa estrella, Office, con todo lo que implica PowerPoint, Word, Excel, etcétera, como procesadores de textos, como hojas de cálculo, como bases para hacer macros y programación, y todo lo que ustedes conocen, presentaciones con multimedia, etcétera. Él decía que realmente en la población los que se dicen estar avesados en el tema del dominio de la paquetería, pues realmente explotaban el 15-20% de las capacidades de cada uno de esos softwares. Y yo dije, bueno, si los que saben explotan al 15 o 20%, imagínense los neófitos como yo, que venimos con una formación clásica para hacer un escrito en Word, para hacer una presentación en PowerPoint. ¿Qué tanto realmente conozco de la paquetería Office? Porque pues darle clic y hacer un diseño de una diapositiva, verter expresiones, letras o dibujos, y luego con una interfaz bastante cómoda y predictiva, que es sugerir un diseño o el texto que te puede sugerir el mismo programa, pues eso no es conocer PowerPoint. Y tampoco es abrir Word y hacer una carta y ponerle negritas y cursiva y márgenes e insertar objetos. Eso no es dominar Word. Y esta analogía me llega a entender cuántos temas legales creemos conocer, saberlos. Y si fuera mucho decir dominarlos, que sería bastante ambicioso y pretencioso, lo cierto es que a veces vamos por la vida dándonos cuenta de que nos falta muchísimo. Y aquí recuerdo una frase de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz decía, no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Y el conocimiento, aparte de que es universal, aparte de que es inconmensurable, el conocimiento ha sido, es y será la única fuente de crecimiento personal, profesional y sobre todo con una visión que nos va formando como mejores seres humanos para entender el mundo que nos rodea. Pareciera que esto es una fraseología, pero es verdad. Cuando traté de delimitar el objeto de estudio que hoy les voy a presentar, que el tema es derecho corporativo a secas, quise hacerlo precisamente con nada más unas láminas para dejarles a ustedes un poquito de los temas que creo que son más comunes en las compañías y que a veces creemos escuchar, saber, manejar o que hemos llevado y es más, hasta lo hemos utilizado. Diría un gran amigo, el doctor Carlos Burgoa, a quien si en algún momento llega a presenciar esta
conversación o si alguien le hace llegar mis saludos, por favor, con toda sinceridad. Dice Carlos Burgoa, cuando tengan estos temas y estén en bodas en 15 años o no tengan que platicar y estén en una reunión, pues estos temas son los que salvan las conversaciones. Y es que precisamente cuando estás en una reunión, cuando estás entre iguales, cuando estás entre amigos, pues te vas dando cuenta qué tanto tenemos de bagaje, de conocimiento. No sé si les ha pasado que en la medida de que ustedes puedan estar conversando con una persona, aparte de la impresión que nos da su persona, la tarjeta de presentación transcurre con la expresión, la forma en que se expresa, la riqueza de su vocabulario, las técnicas de expresión, la calidez y sobre todo la congruencia o la hilatura de sus ideas para podernos hacer llegar a una situación. Cuando yo estoy revisando el contenido para hoy, digo, ¿cuáles son los temas que yo he recogido en los últimos años? Que donde veo que los empresarios, que los contadores, las contadoras, pues tienen más dudas o donde veo que hace falta información, conocimiento y que si yo lo tengo, podérselos compartir. Y si no lo tengo, voy y lo adquiero, me pongo a estudiar, a investigar, y obviamente eso a mí me enriquece muchísimo. La cultura jurídica creo que es la tendencia de hoy, la tendencia hacia tener más conocimientos legales nos va a permitir tener la capacidad de resolver asuntos en proporción a lo que sepamos. De tal manera que si nuestro universo se limita a nuestra formación profesional y a uno que otro curso por ahí ligeramente adoptado en el transcurrir del año, o por el contrario, en estos años pandemiosos, la facilidad que nos ha acercado a la tecnología para poder tener conocimiento rápido, inmediato pues, de contenidos legales, contables, fiscales o de esta semántica. Pero también la información adolece o se enriquece con la calidad de sus contenidos. No todo lo que leemos de cualquier fuente necesariamente tiene otra que la respalde. De ahí la importancia de que todo lo que vayamos expresando, aseverando en nuestra vida, pues debe tener un sustento, un soporte, o bien diciendo que es de nuestra autoría y tendría nada más que verse si tenemos la calidad moral, ética o profesional para ser voz influyente o para ver si es respetable la opinión o el estudio. Aquí es quién lo dijo, quién lo dice, con base en qué. Por eso es importante, yo celebro que esta mañana estemos aquí, los que me hacen favor de acompañar, para enriquecer con capacitación. Es cierto, yo no lo sé todo. Sería soberbia y pedantería intelectual decir que domino todos los temas. No, soy abogado de formación y eso no me impide que en estos casi ya 28 años que voy a cumplir inmerso en estos temas legales, claro que son 28 años de mi vida en las que he recogido muchísimas experiencias con aciertos, con los que no lo han sido, pero tengo la capacidad de autorregeneración, la capacidad de ser autodidacta y la capacidad de formarme ante instituciones o personas que se supondría son mejores que yo, a las que hay que aprenderle. Y a las que no lo son, también les aprendo. Vivir es tener conocimiento constante de todas las personas y todo lo que nos rodea.
la capacidad de elegir los contenidos y las personas es tuya, es mía. Pero, ¿cómo distinguir que un libro es bueno y un libro es malo? ¿Cómo distinguir que un autor es muy bueno respecto a otro o peor? Por la capacidad de juicio que tienes, con esa capacidad de análisis. Las virtudes de la inteligencia son precisamente eso, la capacidad de análisis, síntesis y concreción. Si un día te quisieras preguntar cómo es una persona inteligente, son la suma de esas tres cualidades, hablando en un plano cognitivo. A propósito de que hay inteligencia emocional, inteligencia cognitiva, etc. Capacidad de análisis, síntesis y concreción. Para hablar del derecho corporativo, estoy tomando un universo que puede tener diferentes alcances y que en una sesión como la de hoy no acabaría de expresarla. Pero sí es mi objetivo despertar su interés, despertar una serie de dudas, de aspectos que los van a llevar a no lo sabía, nunca me imaginé, ahora ya sé, quiero saber más. Si yo logro esas reflexiones en ustedes y ustedes me ayudan a terminar de formarse en lo que pueda despertar de ese interés, el objetivo de hoy se habrá cumplido. Que no sea las horas de la mañana invertidas. Que no sea el mientras me tomo un café. Que no sea el, pues no tengo otra cosa que hacer. Que no sea el, pues mientras trabajo lo escucho. No necesito que me escuches o me oigas. Necesito que veas la posibilidad que tienes de área de oportunidad. Porque si nos estamos capacitando es por algo, para tener crecimiento personal y profesional con la consecuente situación del beneficio económico. Si no tenemos esto, no vamos a entender muchísimas cosas. Entonces hoy el derecho corporativo tiene dos acepciones, como lo muestro en mi lámina. Dos universos, dos mundos que lejos de la cuestión de la sinónima, de la cuestión de decir son sinónimos, son iguales, son lo mismo, no representa esto. Yo quisiera definir precisamente los alcances cuando nos referimos a derecho corporativo o al derecho empresarial. Quiero dar la bienvenida a todos nuestros amigos y a la comunidad en este momento de Facebook en vivo, esta maravillosa red social que nos ha permitido desenvolvernos en los últimos meses, haciendo llegar contenido de calidad, contenido que puede ser de su interés en la actualización y en la visión de los diferentes campos del derecho y la contaduría. Que tengan ustedes un estupendo día. Estamos hablando de la importancia, y estaba dando a manera de un discurso sermón, el tema de por qué analizar el derecho corporativo, por qué elegí estos temas selectos, porque a veces solemos dar por entendido algo que ni siquiera hemos comprendido, ni siquiera hemos leído, y vamos así vox populi recogiendo conceptos, ideas. Pero cuando te das cuenta que has estado equivocado, cuando te das cuenta que toda tu vida has vivido engañado, cuando no tienes esa capacidad de investigación, esa curiosidad de hurgar en un libro, en una revista y volverte técnico. Y les decía, ¿cómo puedes apreciar la calidad de un contenido si no sabes quién está detrás de su autoría? ¿Cómo podemos distinguir que algo es bueno o malo atendiendo a lo que aporta? Si bien es cierto que se aprende de lo bueno y lo malo, lo cierto es que también tenemos que tener un respaldo. El conocimiento es eso, universal.
Cuando hablamos de derecho corporativo, no solamente son actas de asamblea, no solamente es constituir sociedades. El derecho corporativo es una verdadera rama del derecho que está implícita, es una simbiosis inexorable del derecho fiscal y tributario. No podemos entender el derecho fiscal si no tenemos los conocimientos de otras disciplinas que son acordes a este universo tributario. Conocer de derecho civil, mercantil, laboral, bueno, ¿qué les digo? Hasta ambiental, espacial, de medicina, de muchas cuestiones que el derecho está regulando. El derecho corporativo, y aquí fue cuando yo tengo la oportunidad de enlazarme con ustedes, les digo, estos dos universos que tengo en esta lámina, es lo mismo el derecho empresarial que el derecho corporativo. ¿Son sinónimos? ¿Tiene alguna utilidad hacer esta diferencia? Claro, porque los que nos estamos capacitando debemos tener esa capacidad de ser técnicos. Yo no veo, lo dije antes, al comenzar esta sesión, antes de que entráramos a Facebook, yo decía, ¿cómo te puedes dar cuenta de la cuestión profesional que tiene una persona, un abogado, un contador o cualquier otro profesional? ¿Cómo te puedes dar cuenta de esa calidez de sus contenidos, de su sapiencia? Si no es a través de que cuando habla, cuando escribe, cuando transforma, cuando crea su mundo alrededor. La riqueza del vocabulario, decía, la capacidad de juicio del bagaje intelectual que le permite tomar decisiones. Ustedes están invirtiendo su tiempo esta mañana y yo quiero dejarles precisamente reflexiones, inquietudes que despierten el interés para integrar esta maravillosa gama de temas selectos del derecho corporativo relacionados al derecho fiscal. Pero decía, ¿tiene alguna utilidad práctica el entender las diferencias? Sí. Yo recuerdo en algún tribunal, hace algunos años, 10 años más o menos, yo recuerdo que hice una demanda de nulidad al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la presenté y pedí por primera vez en ese asunto, una entrevista con el secretario de Acuerdos. Y ese día no había ido él y no se pudo hablar y solicité hablar pues precisamente con la ponencia, con el magistrado que estaba en turno el asunto, y me dijo que estaba ocupado, que hiciera agenda. Le dije, no, la justicia no se hace esperar, y yo vengo a solicitar justicia con legalidad, y es mi derecho que usted me escuche. Y esto se le conoce como el alegato de oreja, el alegato de oído, que es el derecho que tenemos todos los justiciables para poder expresar de manera concreta, eficaz, eficiente, a un magistrado, a una autoridad, al juzgador, ese alegato de por qué la razón nos debe ser concedida o cuál es el alcance de nuestras pretensiones. Cuando llegué con ese magistrado, él me dijo, tome asiento, no se pronunció, no dijo nada, pero al momento que estaba yo exponiendo la demanda en mi versión exposición, su lenguaje corporal hablaba más que sus palabras. Su gesticulación, la órbita de sus ojos, el movimiento de sus manos y sus dedos, la curvatura de su postura, su mirada, el ceño,
las muecas, la tensión de su rostro, me dijeron muchísimas cosas sin necesidad de que él dijera una sola palabra. Y cuando me di cuenta de ese lenguaje que comunicaba, regresaba a los puntos que yo consideraba eran finos para mi demanda. Y cuando los abordaba veía su expresión de duda, de asombro, de indiferencia. Pero cuando logré interesarlo en 3 aspectos que detecté, sabía que ese era el camino. Cuando se llevó las manos a la barbilla e hizo esto, dije, es el momento de resumir todo lo que antes dije. Y tenía 1 minuto antes de que su posición volviera a otro lenguaje no comprendido. Yo no tenía que enseñarle al juez lo que él ya sabe. Yo no le iba a decir, es que el derecho dice esto, es que la ley señala aquello, es que el artículo tal dice esto. Yo no tenía que llegar con ese argumento. Yo tenía que ser más claro. Y hay un principio que dice, ius novia curia, dimi facta divi ius. El juez conoce el derecho. Dame los hechos, que yo daré el derecho. Son principios de derecho. El ius novia curia, donde el juez se supone que sabe el derecho, no tengo que restregárselo, es ofenderlo. Pero sí tengo la capacidad de ensalzar lo que él sabe y yo sé, y que tengo que decir por qué me asiste la razón en un plano de legalidad. Esto que estoy hablando quizás sea un tema de argumentación, de convicción, de retórica, pero cuando hablamos de derecho corporativo y no sabes canalizar o no sabes distinguir si es un tema de derecho empresarial, por eso estas 2 láminas, estos 2 universos, ¿tiene alguna utilidad distinguir lo teórico, lo doctrinal? Todo tiene razón de ser. Si eres técnico, si eres un profesional que habla con propiedad, que escribe con propiedad e impecable, cuando te leen o cuando hablas, ya estás diciendo mucho. No solo el lenguaje corporal, sino también lo que se escribe, comunica. Y hoy el derecho corporativo de verdad que está tomando una relevancia sin precedentes. Y hay temas selectos que muchos dan por conocer, y decía, nos falta mucho, y me incluyo, nos falta mucho. Pero cuando tienes el hábito de investigar, cuando no te quedas con lo que escuchas, con lo que ves, y le buscas la esencia histórica, de precedentes, pues te vas a dar cuenta que vas a tener doble poder. La información es poder y el conocimiento la forma de enfrentarlo, de presumirlo. Es la artillería, es el arco y la flecha. De nada serviría tener el arco si no tengo la flecha y viceversa. El conocimiento con la información no son sinónimos. Decía Albert Einstein, en época de crisis, la creatividad es más importante que el conocimiento. Y yo parafraseo y lo digo constantemente. Pero cuando se reúne la creatividad y el conocimiento con la información, es un caldo de cultivo perfecto. Así que
para ir concretando. El derecho empresarial yo lo veo como una especie del todo llamado derecho corporativo. O dicho de otra forma también, que comparto, el derecho empresarial es una parte del todo, una especie del género, el contenido y el continente. El derecho corporativo es tan amplio que yo tendría que entender que este círculo es más pequeño. Que este círculo, como lo vemos en la pantalla, está así, inmerso. Así es como yo veo el tema. Entonces, cuando yo vengo a hablarles de derecho corporativo, cuando yo vengo y les digo, estoy dentro del derecho corporativo, no alcanzo a ver cuántas posibilidades hay. Pero sí les puedo decir que si habláramos del derecho eminentemente empresarial, llegaríamos a temas más puntuales, más exactos. Y aquí voy a hacer alusión a este concepto. En la lámina ustedes pueden ver algunos escenarios que coloquial o prácticamente creemos que es el derecho corporativo, con algunos contenidos que son del enfoque del derecho empresarial. Pensaríamos que el derecho corporativo únicamente es para corporaciones, no aplica para una persona física con actividad empresarial, o estamos pensando que únicamente es para grandes compañías. No. El derecho empresarial sí atañe a una cuestión de una persona menor, una persona física, una persona moral, con esa actividad empresarial que está inmersa en el derecho corporativo. Lo corporativo es muy amplio y tiene connotaciones desde el enfoque internacional o nacional, como lo estamos mirando. La perspectiva de la tutela constitucional que representa el derecho corporativo, lo hallamos cuando vemos a ese derecho de asociación, a ese derecho fundamental, a ese derecho humano de la concurrencia de dos o más personas que con base en el mismo artículo 5 constitucional se unen para dedicarse a un oficio, a una industria o a una actividad que son lícitas. Constitucionalmente también están ubicadas en la protección de derechos fundamentales de la libre empresa, de la concurrencia, del eje rector de la economía de un país. Por eso el derecho corporativo y todo lo que está inmerso, como es esto del derecho empresarial, nos lleva a pensar que sí, en mi teoría, en mi posición, en mi propuesta, yo soy partidario de que las personas jurídicas colectivas, vulgo las personas morales, también son titulares de derechos fundamentales, aunque conceptualmente sea discordante el término de derechos humanos. En 2011, cuando se modifica la Constitución, este nuevo paradigma de elevar a rango constitucional la concepción garantista de los derechos humanos, nos hace mirar si realmente la eliminación del concepto del artículo 1 al 29 de las llamadas garantías individuales es desplazada para dar lugar a esta concepción de los derechos humanos, léase también derechos fundamentales. ¿Y quiénes son los titulares? ¿Solamente las personas físicas? No, también las jurídicas colectivas, las morales. Y no lo digo yo, sino también bastantes tesis y ejecutorias del Poder Judicial Federal coincidentes en ese sentido. Por lo tanto,
Cuando analizamos el derecho corporativo, ahora podemos decir en esta lectura que se halla